Las elecciones presidenciales en Estados Unidos son un juego de estrategia donde ganar el voto popular no siempre asegura la victoria. El sistema de colegios electorales convierte cada estado en un campo de batalla y las campañas deben afinar sus mensajes para conquistar esos territorios clave. ¿Qué factores realmente inclinan la balanza? ¿Cómo influyen la demografía y las tendencias de cada estado en la definición del próximo presidente? En este episodio del Día Mundial, el podcast, desglosamos el complejo sistema electoral estadounidense y analizamos cómo las campañas se adaptan a los cambios demográficos para ganar en una de las contiendas más ajustadas de los últimos tiempos. Prepárate para entender a fondo cómo se juega esta partida decisiva. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén escuchando o viendo. Bienvenidos a este episodio número 17 de Aldea Mundial, en el que será nuestro segundo especial sobre las elecciones de Estados Unidos. Andrés, ¿cómo vamos? ¿Qué tal, Alejandro? Pues muy contento acá en un nuevo episodio, tocando un tema que cada vez coge mayor relevancia. Estamos a menos de un mes de las elecciones de Estados Unidos y como parte de nuestro especial de cara a estas elecciones, pues vamos a tocar un tema muy importante para poder terminar de entender la dinámica electoral en los Estados Unidos, y es cómo vota Estados Unidos para el presidente. Vamos a mirar diferentes temas, como ya lo podemos ver en la introducción. Entonces, pues, vamos al grano. Así es, Andrés. Bueno, recordarles que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales, en Twitter, Instagram, TikTok, YouTube y Facebook. Estamos como @aldeamundial. Entonces, por favor, si les gusta nuestro contenido, les rogamos que lo comparta, lo discuta con sus familiares, amigos y cercanos. Pues sí, Andrés, pues antes de empezar, es importante también que todos ustedes tengan en cuenta, todas y todos ustedes tengan en cuenta que las elecciones en Estados Unidos van a ser el 5 de noviembre. Y por ese motivo y por esas razones que estamos desarrollando esto, porque sin duda alguna Europa, por ejemplo, con la situación de Ucrania, está muy a la expectativa de la elección del presidente en Estados Unidos, pero también la situación en Gaza, porque cada uno de estos candidatos pues, podría tener un efecto o algunas modificaciones en el comportamiento de alguno de estos conflictos. Entonces, y obviamente la rivalidad con China. Entonces, pues no siendo más, Andrés, ¿qué le parece si empezamos a hablar sobre cómo funciona el sistema electoral de Estados Unidos? Pues bien, para todas aquellas personas que por primera vez se acercan como a revisar este tipo de elecciones, es importante que tengan en cuenta que las elecciones en Estados Unidos no son elecciones que se generan de manera directa, sino que es una elección que se realiza de manera indirecta, es decir, que los ciudadanos votan por unos electores que componen el colegio electoral y no al candidato preferido de manera directa. Entonces, para ello, para que ustedes tengan en cuenta, el colegio electoral no es un lugar tampoco, por el contrario, es un proceso electoral que tiene diferentes etapas y que entre ellas tiene primero la selección o la elección de los electores, segundo, la reunión de los electores que votan por presidente y vicepresidente, y tercero, que tiene una relación al contar los votos de los electores por parte del Congreso. Es decir, esa relación con el Congreso es bien importante que lo tengan en cuenta. Otro elemento que quiero que tengan en cuenta y es quiénes forman ese colegio electoral. Pues bien, cada estado tiene tantos electores como miembros en el Congreso, es decir, Cámara y Senado. ¿Cuántos senadores, cuántos son los miembros del Congreso? Son 538 senadores, que eso equivale también entonces a decirlo, 538 electores en total, incluyendo los 3 electores de Washington, ¿vale? Entonces, claramente... Son congresistas, no son senadores, sino son los representantes a la Cámara. Correcto. Entonces, en ese sentido, lo que la gente hoy va a tener, entonces, los electores son los que van a terminar votando realmente por el presidente y vicepresidente, ¿listo? Entonces, por ejemplo, hay estados, ahorita continúo, pero para que tengan ustedes en cuenta, por ejemplo, hay estados que tienen, el sur de Dakota tiene 3, por ejemplo, electores. Oregon tiene 7, California tiene... California, que es el más grande, tiene 55 electores. Correcto, por ejemplo, Florida, que hay mucho latino, allí hay 27 electores, Texas tiene 29, 34, ¿no? 38. Bueno, claro, y eso también depende, estos datos van dependiendo es por la cantidad de personas también que componen cada estado. Entonces, por eso en algunos casos puede ser un poco más o en otros poco puede ser menos. ¿Quiénes forman el colegio electoral? Entonces, como decía anteriormente, son 538 electores en total. ¿Cuáles son los requisitos? Pues digamos, no existe una normatividad que le diga con claridad
¿Cuáles son? Lo único que sí dice el artículo 2, sección 1 y cláusula 2 de la Constitución es que los senadores o representantes o personas que ocupen algún cargo de confianza o remunerado por parte de Estados Unidos, es decir, por el gobierno de Estados Unidos, no puede ser designado. ¿Listo? Entonces, ese es como el único requisito. De lo contrario, cualquier persona puede estar en la lista de los electores, ¿vale? Ahora, ¿quién elige esos electores? ¿Quiénes pueden aspirar? Digamos que todos, pero ¿quién los elige? En ese sentido, esto para elegirlo tiene dos procesos. El primero es que los partidos políticos de cada estado eligen la lista de los electores potenciales en algún momento antes de las elecciones generales. ¿Listo? Es decir, que el Partido Demócrata hace su lista en cada estado de los electores, de esa lista de las personas que son nominados a las convenciones partidarias de su estado, que son potenciales, ¿listo? Esto pues las eligen mediante o una votación del comité central del partido, digamos que también los partidos tienen unas normas dentro de cada estado, o por el contrario, eso pues lo formarán también a veces por consultas o convenciones, eso depende de cada estado, ¿listo? Esta primera parte del proceso da como resultado que cada candidato presidencial tenga su propia lista única de electores potenciales. Entonces, es decir, los demócratas, pues su candidato en este momento es Kamala Harris, pero en el estado, por ejemplo, de California, tienen unos electores propios, ¿listo? Unos electores propios que se crean en esa lista, ¿listo? Los partidos políticos suelen elegir a esas personas para la lista de candidatos en una manera de reconocimiento a su servicio y dedicación a ese partido político. Es decir, que las personas que están en esas listas de potenciales electores en ese estado son personas que se han dedicado históricamente a fortalecer el partido, están comprometidos en la sede del estado del partido, ¿no? Entonces son personas que en últimas los partidos políticos le otorgan como esa responsabilidad y es una manera también de agradecerle durante su trabajo, como de esta manera, ¿listo? Entonces, obviamente, no son personas cualquiera, son personas que están comprometidas con el partido y que en últimas, si quedan elegidos, pues les van a votar por el candidato de ellos, que en este caso sería Kamala o Trump, ¿listo? Para que podamos entender un poquito toda la dinámica, o sea, recordemos el capítulo pasado que hablamos que los estados tienen unas personas que eligen indirectamente, o sea, que es lo que usted está hablando de los colegios electorales. Entonces, cada partido tiene unas personas que van a conformar el colegio electoral de ese estado, de ganar ese estado. Entonces, acá viene una cosa muy importante, y es que si bien el martes 5 todo el mundo vota, la elección en Estados Unidos se hace a nivel estatal. Y cada sistema electoral, cada estado tiene su propio sistema electoral. Entonces, vamos a contar ahorita, vamos a hablar un poco más de eso, cómo elige cada estado, porque el mecanismo no es el mismo. Entonces, podemos tener resultados muy rápidos, otros resultados muy lentos, que se demoran días en aparecer, pero lo importante de esto es una cosa. El que gana el estado se lleva todos los votos del colegio electoral Entonces, de ese digamos, estado. hacia allá voy. Entonces, ¿qué ocurre durante las elecciones generales? Entonces, cuando los votantes de cada estado emiten su voto por el candidato presidencial de su elección, están votando a su vez para elegir a los electores de su estado. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en Nevada, los demócratas votan por Biden, pero las listas de Biden estaban, no sé, digamos, en la lista estaba Andrés Aristizábal, Manuel Alejandro, Daniela, José, Diego, ¿cierto? Entonces, la gente cuando vota por ese candidato, no solamente, pues, digamos, está votando por el candidato, sino está votando para elegir los electores de su estado. Y en ese sentido, dependiendo de los estados, hay listas que le aparecen los nombres de esos electores y en otros no. En ese sentido, ¿quién gana? Entonces, la lista republicano-demócrata, el que tenga más votos por esa lista de los electores, pues es el que gana. Y en ese sentido, como dijimos que, estábamos dando un ejemplo, que en Florida son 26, ¿no? Entonces, 26, 24, 29. 29, entonces esos 29 votos van para un solo candidato. Entonces, si en la Florida terminó ganando la lista demócrata, pues esos 29 votos del colegio electoral van al candidato demócrata. Ahora, claro, puede surgir la pregunta, bueno, ¿y qué pasa si uno de esos electores se tuerce? ¿Existe la ley que obligue que los electores que quedan tienen que votar por el candidato a la lista que estaban? No. Y eso es importante que lo tengan en cuenta.
digamos, no existe ninguna norma en donde usted dice, no, que la lista de electores demócratas ganó en ese estado y tiene que votarlo, no existe. ¿Qué pasa si alguno de ellos, de alguna manera, perdónenme la expresión, se tuerce? Pues digamos que eso también depende de la normatividad de cada estado. Hay algunos estados que castigan y ponen sanciones económicas a la persona que se torció. Digamos que esto se debió, digamos, la Corte Suprema en 2020 se pronunció sobre este tema para evitar este tipo de situaciones. ¿Listo? Pero no existe ninguna. Es decir, pueda que no pase nada, pero también dependiendo del reglamento del Estado, puede sancionarlo económicamente. Además, históricamente nunca ha ocurrido, digamos, a nivel, en la historia de los Estados Unidos, que un grupo grande de personas del colegio electoral elegidos por un partido terminen votando por otro, por el otro partido. Eh, hubo casos de unos cambios en el en el siglo XIX, perdón, sí, en el siglo XIX, en los 1800, antes de la Guerra Civil, pero digamos, en la actualidad eso no ocurre. Los que, los que son elegidos por los demócratas votan por los demócratas y los que han sido elegidos por los republicanos votan por los republicanos. Ahora bien, teniendo claro y teniendo eso en mente, entonces, podemos decir que un candidato, es decir, ya sus electores, digamos, en California quedó demócrata, en la Florida quedaron republicanos, ¿no es cierto? Y cada uno tiene este número de cantidad de electores. Un candidato para ganar la presidencia requiere al menos de 270 electores, es decir, más de la mitad del total para ganar esa elección presidencial. En ese sentido, por eso vamos a encontrar dos situaciones, que en ocasiones hay candidatos que logran tener mucha más votación en términos de gente, pero que pierden las elecciones. ¿Por qué? Porque no, digamos, no lograron obtener o sus victorias no se dieron en los estados que tienen mayor número de electores y por lo tanto perdieron. Pues esa es la razón. ¿Qué ha pasado? Sí, sí ha pasado en el año 2000 entre Bush y Al Gore, que fue una situación donde Al Gore ganó más con mayor votación, pero terminó Ganando perdiendo Bush. con Bush, perdiendo con Bush. Entonces puede pasar, es raro, sí. Lo mismo sucedió en el 2016 entre Hillary Clinton y Donald Trump. Hillary Clinton sacó más votos de lo que llama el voto popular, es decir, la contabilidad total de los votos, pero Trump termina ganando con el mayor número de miembros del colegio electoral. Esto sucede principalmente porque usted puede tener, como sucede en el caso de los demócratas, que tienen estados muy grandes como California, donde sacan el 80% de los votos, 90% de los votos, igual que Nueva York, pero en los otros estados, pues la diferencia se va cortando. Entonces puede que tenga muchos votos en un estado, que arrase en un estado, pero en ciertos estados que son definitivos, que ahorita vamos a hablar de ellos, pues la diferencia es muy pequeña y no logra sopesar, digamos, ganar lo que le hace falta para tener los miembros del colegio electoral necesarios. Por lo general, como lo decía usted Andrés, se proyecta el ganador la misma noche de las elecciones, es decir, el 5 de noviembre se termina dando cuando termina el conteo de votos de los ciudadanos. Pero, ojo con esto, también quiero que tengan en cuenta, pero la decisión final, de verdad final, legal, digamos, viene con los votos del colegio electoral que se da a mediados de diciembre cuando los electores se reúnen en sus estados. Digamos que claramente todo el mundo sabe y entendiendo que ninguno de esos electores se va a torcer, por eso el 5 de noviembre todo el mundo tiene claro que, pero, como decía anteriormente, pueda que se tuerzan, pero eso se ratifica a mediados de diciembre cuando se hace esta normatividad. ¿Listo? O sea, se consigna ya por completo el asunto. Es claro que también puede haber impugnación, incluso en enero antes de la posesión puede impugnarse la elección, pero son casos muy raros, realmente lo único que vimos fue en la última elección con Trump que no quiso y lo vimos en Pensilvania afectando en estos temas. Pero bueno, otra cosa que quería dejarlo clarísimo y es que, lo decíamos, claro, hay estados con mayor, digamos, electores, ¿no es cierto? Más número de electores, que claramente por eso hay unos que tienen más votos de ciudadano, pero pierden las elecciones. Pero también creo que es otro elemento muy importante para que empecemos a hablar de esos estados grandes y medianos y de estados bisagra, y es por qué surgen esto. También es cierto que hay otro factor muy importante que juega, y es que en muchos estados están ya casados con algunos partidos, aunque eso se ha ido cambiando por diferentes elementos demográficos, políticos, económicos, que más adelante vamos a abordar. Pero sí quisiera que tengan en cuenta, entonces, por ejemplo, Texas comúnmente es republicano, ¿a entender? Sin embargo, hemos visto, por ejemplo, la Florida,
que ha sido muy vacilante. Comúnmente era republicano, pero después ganó los demócratas. Entonces, esos estados bisagra no son solamente importantes porque tienen un número relevante para poder ganar o definir el photo finish que llaman las elecciones, sino también el componente de cambio, digamos, de postura de partidos, ya lo vamos a ver por estados, eso también juega un papel. Es decir, que en una elección pudieron votar por los demócratas cuando históricamente votaban por los republicanos y eso pues no se lo esperaba. Entonces, eso también es otro elemento que ustedes deben de tener en cuenta en este momento. Listo, Andrés. Ahora sí, si le parece bien, abordemos todo el tema de qué papel, qué peso tienen los estados grandes y medianos en la elección presidencial. Bueno, Alejo, como ya explicamos toda esta dinámica, que yo sé que es un poco enredada, especialmente para los países en donde el método de elección es de voto popular, el que más ganas elige el Y es presidente, directo, voto y es directo. directo. Entonces, como los países de América Latina, pues puede generar confuso. Pero una vez teniendo en cuenta que son por estados, cada estado tiene un número de electores y el que llegue primero a los 270 gana, pues esa es la dinámica. Ahora, ¿qué pasa? La estructura de Estados Unidos, política de Estados Unidos, es como, haga cuenta, como, sí, por los laterales. Entonces tenemos la costa oeste, la costa este y el centro de Estados Unidos, incluyendo el sur. Esas son regiones que se han venido, estados y regiones que se han venido consolidando a través digamos, de los años que lleva la existencia de la federación, pero los grandes centros urbanos, es decir, los grandes núcleos urbanos, suelen ser estados o ciudades muy grandes que acumulan mucha población urbana y que son de una característica particular y es que son muy progresistas en su pensamiento. Esto hace, por ejemplo, que tengamos estados como Nueva York o como la California, que son estados de los más grandes y con más números de miembros del colegio electoral que por lo general votan por el Partido Demócrata, que hoy desde, digamos, desde mitad de los años 60 ha venido enarbolando, digamos, las banderas más progresistas en Estados Unidos. Pero por otro lado tenemos también el centro de Estados Unidos y el sur de Estados Unidos, que tiene una tradición mucho más conservadora. Estos fueron, digamos, los estados donde la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos se dio mucho más fuerte. Entonces tenemos estos países, estos estados del sur como Texas, Alabama, Luisiana, parte también Georgia, el Mississippi. Todos digamos, estos estados son tradicionalmente republicanos, son muy conservadores, igual todo esto de Utah, Wyoming, algunos que ustedes han escuchado, Kansas, son estados tradicionalmente muy conservadores y que suelen de manera regular en todas las elecciones en votar por el Partido Republicano, en este caso el partido que representa a Donald Trump. Sin embargo, pues todo esto está muy claro, digamos, bueno, pues ¿cómo se divide esto? Pues hay una serie de estados que van variando, que no tienen muy definida su, su orientación o su tipo de voto. Entonces van cambiando su ritmo de voto, ya sea por cuestiones muy locales, puede que a nivel nacional estén votando mucho por republicanos, pero a nivel interno votan por demócratas. Y hay una serie de estados, digamos, que son los que llamamos o los que se llaman estados péndulo. Es decir, que van variando en elección y en elección y que terminan acumulando una fuerza suficiente para definir el rumbo de las elecciones federales. ¿Y cuáles son esos estados? Para hablar un poquito. Entonces, tenemos estados, en la actualidad, digamos, para estas elecciones, estamos hablando de cerca de 6 estados. Estamos hablando de Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia, Wisconsin, Nevada y Arizona. Estos son como los 7 estados hoy que llamamos estados péndulo. Y se han venido cambiando de diferente forma. Por ejemplo, eh, antes un estado péndulo era la Florida. La Florida vota por Trump en por Obama en ambas elecciones, en 2008 y en 2012, pero cambia para las elecciones del 2016, cuando gana Donald Trump, para las elecciones del 2020 vuelve a ganar el Partido Republicano y hoy ya entra entre los cálculos del Partido Republicano a nivel interno, pues con
por ejemplo, con este personaje como Ron DeSantis, que es el gobernador, muy alineado, digamos, con las posturas trumpistas, pues eso se ha venido consolidando, pero antes era un estado muy demócrata y muy péndulo, pero ahora ya se ha consolidado digamos, con el estado, con el Partido Republicano. Cosa particular también sucede con Pensilvania. Pensilvania durante mucho tiempo, durante muchos años, estamos hablando de cerca de 40 años, siempre votó por los demócratas, hasta las elecciones del 2016, cuando vota por Donald Trump, y más o menos es gracias a este estado, junto con la Florida, que Trump gana las elecciones, y ya para las elecciones de 2020, Pensilvania vuelve a votar demócrata, y es, digamos, es clave, porque en ese momento, digamos, esa elección definía si Trump tenía más posibilidades de ganarle a Biden o no. Entonces, esta dinámica de estados péndulo que no son muy definidos, ¿por qué se da? Se da principalmente por tres características. Una, por unos temas económicos, es decir, son zonas o de consolidación económica e industrial, ¿sí? Es decir, que hay un desarrollo industrial, pero a la parte hay mucha población rural, o bueno, no rural, sino periférica, eh, que tiene población mixta, es decir, tiene tanto personas blancas como afroamericanos, como una población latina creciente que moldea estos estados y va haciéndoles cambios. Por ejemplo, si ustedes ven Arizona es donde llegan muchos mexicanos a Estados Unidos y hay una población cada vez más grande, y esto ha hecho que Arizona haya cambiado en los últimos 15 años, 12 años, de ser republicano a ahora ser péndulo, incluso a votar por los demócratas. Lo mismo sucede en el caso de, por ejemplo, Nevada, donde está, digamos, Las Vegas y demás, pues esto ha cogido una población muy fuerte de Centroamérica, especialmente mexicanos, se ha consolidado una colonia muy fuerte, ayudando al desarrollo también económico de la zona, y eso cambia un poco el panorama de cómo votan las personas en esos estados y cómo eso termina influyendo en los discursos y en los mecanismos para poder elegir ya sea un partido más conservador, como es el Partido Republicano, o un partido con ciertas políticas un poco más liberales, como puede ser el Partido Demócrata en los Estados Unidos. No sé si Alejo, si tienes alguna pregunta. Sí, se responde. Yo lo que quería agregar era, por ejemplo, sí, el tema del caso Arizona. Desde 1990, por ejemplo, Arizona votó por los republicanos y por eso sorprendió en el 2020 cuando Biden ganó con 10.000 votos. Y pues claramente eso fue un cambio fuerte. Hoy la discusión, y como usted lo menciona, Arizona por su posición geográfica es el que recibe mucho inmigrante, aunque actualmente pues se plantea que es una de las tasas que menos ha recibido, pero obviamente, digamos, el discurso de Trump en esto juega un papel fuerte. Otro que papel juega y que, digamos, da forma a cada estado, por ejemplo, en el caso de Arizona, es la situación del acceso al aborto, que es un debate neurálgico dentro de esta elección, después de que Trump durante su presidencia hubo este cambio en la Corte Constitucional y la Corte Suprema, que pues modificó pues todo el tema de la norma. Yo creo que otro elemento que me parece importante darlo es el del caso de Georgia, por ejemplo, Georgia, perdón. Georgia. Georgia, Georgia, por ejemplo, es un estado difícil porque coincide con los funcionarios de Trump que intentaron frustrar la victoria de Biden en 2020 y por eso es uno de los estados que hay que tener en este momento como pendientes a ver qué pasa en ello, sumado a que en Georgia un tercio de la población es afroamericana, que más adelante vamos a mirar cómo se comportan, pero por ejemplo, Georgia un tercio es afroamericano. En el caso, por ejemplo, de Michigan, por ejemplo, quiero hablar de Michigan. Michigan votó en 2020 por Biden por 150.000 votos. Es uno de los dos estados que ha definido junto con Wisconsin en las últimas elecciones, pero lo particular de Michigan es que este estado se ha convertido en un estado de reacción nacional ante el apoyo de Biden a Israel por sus atropellos en Gaza, ¿sí? Y sumado que Michigan es el estado con mayor proporción de población árabe estadounidense. Y no hay que olvidar que, pues, digamos, la posición de Kamala Harris digamos, en la situación de Israel y Gaza ha sido vacilante, no lo vimos, la vimos en la convención demócrata, en donde decía que
que tenía derecho a la defensa, algo que no, pues, no tiene presentación, y que obviamente este estado de Michigan ha sido uno de los puntos fuertes en el tema. Otro que quisiera ya hoy terminando de ese tema es Nevada, por ejemplo. El estado de Nevada tiene la tasa de desempleo que usted lo decía, como Las Vegas y toda la cosa. Pues bueno, si ven, ahí hay mucho movimiento de dinero por todos estos juegos. Nevada actualmente tiene la tasa de desempleo más alta de todo el país, tiene el 5.1%, y no hay que olvidar que esto importa mucho en la medida de la competencia entre China y Estados Unidos, ¿no? En donde se está buscando atraer a todas estas empresas nuevamente que estaban en China para que regresen a Estados Unidos. Y bueno, y por último, que usted decía, Pensilvania es clave porque lo que usted decía es muy cierto, era siempre por Biden, por los demócratas, lo perdieron durante Trump, pero el tema es que vuelve a caer en los demócratas porque Biden nació en la ciudad de Scranton, en donde pues es una ciudad conocida por la clase trabajadora, y claramente la elección que Biden hubiese ganado en ese estado claramente tenía una influencia por su nacimiento. Vamos a ver si con Kamala se continúa a pesar de que ella habla de la clase trabajadora. Sí, acá simplemente quiero recalcar un tema con una zona muy importante. Vamos a compartir ahorita un mapa, pero los que nos están viendo por YouTube pueden verlo, pero es lo que se llama, lo que se conoció hace poco como el cinturón del óxido, el cinturón a principios del siglo XX se conoció como el cinturón industrial de los Estados Unidos, luego el cinturón del óxido más recientemente, ahora ha comenzado a hablarse del cinturón latino, pero que son estados como Illinois, Indiana, Ohio, Michigan, Wisconsin, Pensilvania, que están como en la parte noreste de los Estados Unidos y que estuvo, digamos, concentrado la mayor parte de la industria durante el siglo XX. Detroit, que es la capital de Michigan, pues era la capital del automóvil, digamos, de los automóviles, era el centro, digamos, de esa industria automotriz pujante de Estados Unidos, pero que evidentemente por las cuestiones comerciales e internacionales y demás, pues fue perdiendo peso y hoy es una ciudad, digamos, ustedes pueden buscar, digamos, en internet, fábricas desocupadas, con mucha, digamos, ha habido mucha pobreza por ese proceso de desindustrialización. Lo mismo ha sucedido en Pensilvania, en Wisconsin, por diferentes cambios que ha habido en la política económica de Estados Unidos, pues estos estados, que son estados péndulo que definen, pues tienen marcada esta historia y tienen una influencia muy fuerte. Finalmente también los estados del sur con el papel de los afroamericanos, por ejemplo, Georgia, donde la capital es Atlanta, que es una ciudad muy importante para los Estados Unidos, eh, pues ellos estuvieron mucho en contra de los derechos civiles. Ahí la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos fue supremamente fuerte, igual que en otros estados del sur. Y el cambio demográfico, el cambio de las dinámicas políticas y económicas han ido transformando esa voluntad, esa forma de pensar y esa forma de votar y manifestar su voto por parte de las poblaciones de estos estados. Entonces, todos los estados son importantes porque consolidan una estructura política para los partidos políticos, ya sea porque han votado tradicionalmente por uno u otro, y lo segundo es porque hay estados supremamente importantes, ya sea por sus características industriales, económicas o históricas, que por diferentes dinámicas también sociales, económicas, migratorias y demás, han venido moldeando, cambiando, fluctuando su voto y que son determinantes para la elección del presidente o la presidencia de los Estados Unidos. Así es, Andrés. Bueno, ¿qué le parece si nos adentramos a hablar sobre cuál sería ese impacto de la votación de las personas afroamericanas, latinas y asiáticas, entre otras, en esta campaña electoral? Yo le decíamos ahorita, antes de comenzar el programa, parte de la dinámica de Estados Unidos y que ser tan grande y tan potencia es que el nivel del detalle de, del perfilamiento de la población para los procesos electorales es tan grande que todo incide. Y como cada voto cuenta, pues uno puede mirar dinámicas que juegan. Entonces hablemos un poco cómo vota Estados Unidos con base en las elecciones del 2020. Tenemos, por ejemplo, que los que más votan son las personas blancas, ¿sí? Ellos votan
cerca del 71% de las personas habilitadas para votar votan. Mientras que mientras las personas que no, pues, no pertenecen a este nicho, que podemos hablar de personas afroamericanas, latinas, extranjeros, migrantes de diferentes orígenes, pues vota el 58,4% de esos votantes. Es decir, hay una diferencia de casi de más del 12-13% de diferencia entre los que votan, las personas blancas que votan frente a las otras poblaciones demográficas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Lo segundo muy importante es cómo votan los afroamericanos. Los afroamericanos votan en general, el 62% de las personas, de los afroamericanos habilitados para votar, votan. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que esa población incide cada vez más en los procesos electorales. Se estima que para esta elección, o sea, la que vamos a vivir el 5 de noviembre, por primera vez los afroamericanos van a superar en proporción a los blancos en la posibilidad de votar. Es decir, van a haber muchas más personas afroamericanas que pueden votar que personas blancas. Y esto incide mucho porque los afroamericanos suelen votar en mayor proporción por el Partido Demócrata que por el Partido Republicano. Mire lo curioso, según Pew Research Center, que es un centro de estadística muy importante en Estados Unidos, esta lo publicó hace el 25 o 27 de septiembre, es decir, hace un par de días. Me parece muy interesante como qué esperan, digamos que, y por eso me parecía interesante que usted habla de los blancos y toda la cosa. Pues mire, las mujeres consideran que ganando Kamala, el 49% de las mujeres creen que va a hacer cosas mejores para ellas, mientras que en un Trump solo el 30%. Esto lo miramos también, por ejemplo, en las personas negras. Si gana Kamala, ellos creen que el 41% va a hacer cosas buenas, mientras que el 33% en Trump dicen que pues, va a hacer cosas, pues, va a hacerlo las cosas. Es decir, negativas. Sí, es decir, que de los trumpistas o sea, negros creen que el 31% Trump va a hacer algo por ellos. Mire, pero digamos, estoy dando algunas cifras de, por ejemplo, personas pobres. La gente pobre cree que Kamala puede hacer más con un 42%, mientras que un Trump 38%, ¿no es cierto? Y quiero, mire este tema que me parece clave, temas álgidos entre ambas campañas. Por ejemplo, los veteranos creen que Trump hace el 45% cosas mejores que una Kamala con un 30%. Hombres, por ejemplo, los hombres creen que Trump va a hacer cosas mejores un 45% comparado a una Kamala Harris, un 19%. Digamos, para los hombres, Kamala Harris va a tener unas políticas que no van a cambiar en términos de nada en ese aspecto. Pero aquí quiero traerle dos cosas importantes. Entonces, hemos dicho que los asiáticos, bueno, la gente negra, mujeres y gente pobre, se cree que Kamala Harris va a hacer más cosas a favor de ellos que con Trump. En los asiáticos me parece curioso porque creen que para Kamala dice que el 43% no va a hacer nada, mientras un 29% dice que va a hacer algo. En el caso de Trump, el 35% dice que no va a hacer nada, mientras que el 31% sí lo va a hacer. Y mire estos dos datos cuando usted habla de la gente blanca. La gente blanca cree que solo el 20% de la gente blanca cree que Kamala Harris va a hacer cosas buenas y el 43% no va a hacer nada. ¿Listo? Y el 36% va a empeorarlo. Pero cuando miramos el tema de personas blancas, en el caso de Trump, se dice que el 49% de la gente blanca cree que Trump va a hacer cosas favorables, mientras que el 38% dice que no va a hacer nada y el 13% lo va a empeorar. Es decir, que hay una cosa muy marcada entre diferentes sectores sociales. Pero mire esto, las personas más adineradas. La gente más adinerada cree que con Kamala, el 19% de la gente más adinerada cree que solo va a hacer cosas buenas, el 19%. El 46% dice que no va a hacer nada y el 34% dice que lo va a empeorar. Pero si miramos esas personas adineradas, más adineradas, en el caso Trump, la diferencia es abismal. O sea, la gente más adinerada dice que Trump, el 67% de la gente adinerada dice que Trump va a hacer cosas buenas, el 28% no va a hacer nada y el 5% solamente va a hacer cosas malas. Eso sin duda alguna muestra que hay, no solamente hay unas, como usted lo viene a plantear, una segmentación de la sociedad,
sino que también dentro de esa segmentación hay una amplia diferencia de visiones entre un candidato y el otro. No, sin duda, digamos, esto tiene mucho para analizar en cuanto, digamos, a nivel económico, a nivel de estudio, y uno puede profundizar estos impactos. Pero hay tres cosas que yo quiero que la gente se lleve un poco. Hay una tradición, más o menos, de que las personas caucásicas, o sea, las personas blancas en su mayoría, tanto hombres como mujeres, suelen estar acompañadas o acompañan con una mayor proporción a el Partido Republicano, ¿sí? Mientras que los afroamericanos suelen acompañar en mayor proporción, y sobre todo si son mujeres, a el Partido Demócrata. Por el lado digamos, de las mujeres en general suelen votar más por el Partido Demócrata y es una tendencia que se viene consolidando especialmente por dos características. Primero, por las mujeres de los centros urbanos que reivindican mucho más la libertad, mucho más, digamos, la independencia de sus propios deseos como mujeres y buscan mayor independencia y desarrollo, esto en las zonas urbanas. Pero por otro lado, las mujeres afrodescendientes suelen ser mucho más fuertes en votar por los demócratas. Finalmente, aquí hay un tipo demográfico que es supremamente importante y que está variando y que puede ser definitivo para las elecciones, que son los latinos. Los latinos siguen siendo una población cada vez más grande y más significativa, con mayor presencia, con muchas generaciones en diferentes lados, con una presencia nacional en los Estados Unidos, en todo, digamos, en todo el territorio de los Estados Unidos, y juegan particularmente diferente en cada uno de los estados. Principalmente suelen acompañar en su mayoría, digamos, con un porcentaje de como el 55% al Partido Demócrata, pero también acompañan muy fuerte al Partido Republicano. Y cada recomendación, hemos estado también preparando para este programa, es que escuchamos el día de hoy con Alejandro, un podcast que se llama El Péndulo, que lo hace los del Hilo, y hablaban de cómo, por ejemplo, las viejas generaciones de migrantes no están de acuerdo con la nueva generación de migrantes y que eso ha llevado, por ejemplo, a posiciones, por ejemplo, de que latinos voten mucho más o tengan mayor aceptación por las propuestas que está haciendo Donald Trump, a pesar de que son antimigrantes, por esta nueva generación. Y también hay otros lados, digamos, donde la población se ha venido consolidando y sigue, digamos, promoviendo el voto demócrata. Entonces, para ciertos estados claves como Pensilvania, como estos que les hemos hablado, que son los estados péndulo, la participación latina va a ser determinante y va a jugar un papel muy, muy relevante, ya sea a favor de Kamala Harris o a favor de Donald Trump. Sí, yo quería agregar una cosa, digamos que cuando estaba analizando estos datos de diferentes encuestadoras de Estados Unidos, eh, también creo que es importante no caer en el falso determinismo, digamos, porque mucha gente dice, ah, no, es latino, vota por demócrata, o si es un hombre blanco, es republicano. ¿Y por qué lo digo? Porque ese determinismo termina perjudicando también los análisis y digamos que no logra describir muy bien cómo está desarrollado el debate actual en Estados Unidos. Entonces, es claro que el que usted pertenezca a no lo hace obligatoriamente miembro o una inclinación, es simplemente, es curioso que sí se pueda votar, algunos sectores sociales voten por unos partidos y por otros no, pero eso no quiere decir que hayan latinos, por ejemplo, como lo decía Andrés, hay latinos que de pronto llegaron en un cierto momento distinto al que está hoy y que esa migración que llega hoy no le gusta siendo el migrante, ¿no? O hay mujeres también que, por ejemplo, terminan votando por Trump, ¿no? Que es un hombre misógeno, machista, ¿no? Entonces, no necesariamente porque sea mujer va a votar por mujer, o que incluso que sea una candidata a mujer, no significa que va a gobernar a favor de las mujeres, ¿no? Que tengamos eso muy claro para evitar esos errores. Sin duda el determinismo no es positivo, digamos, generalizar. ¿Por qué? Porque pues los comportamientos varían y varían también por estado, incluso varían hasta por condado, o sea, por municipios, si usted quiere llegar. Estos análisis que hacen las campañas y que suelen llevar a los medios y que sirven, digamos, para este tipo de análisis, permiten hacer conjeturas de ciertos tipos de comportamiento de la población, pero que varían mucho en la dinámica dependiendo de dónde usted quiere conseguir los votos.
por qué es importante y por qué es relevante. A veces para las elecciones presidenciales se generaliza un poco porque en los estados usted lo que busca es poder que su mensaje le llegue mucho más fino a la mayor cantidad de gente posible en un sector particular. Entonces, por eso vemos como Donald Trump o Kamala Harris en este proceso electoral, pero en los procesos anteriores con Biden, con Obama, con Romney, con Hillary Clinton, pues llegaban con un discurso muy específico a ciertos lugares, a ciertos estados, porque buscaban consolidar ese voto indeciso, esos votos con un discurso que se acomodara para los intereses de cierto tipo de población. Entonces, esto es importante porque esto va moldeando cómo un discurso general antimigrante, por ejemplo, en ciertos estados no se profundiza y la estructura política de ese partido lo que busca es otro tipo de acciones. En el caso concreto, por ejemplo, en el Partido Republicano, eh, que tiene un discurso antimigrante muy fuerte, en ciertos estados como por ejemplo Pensilvania o Ohio, donde hay una población migrante importante y determinante, pues el discurso no se centra ahí, se centra más en el tema de las oportunidades económicas, de reabrir la industria, y esos focos son los que permiten generar cambios en el comportamiento del electorado en estos estados. Y el discurso y las posiciones y las propuestas efectivas, digamos, ya sea para la industria, para el transporte, para el tema de salud, dependen mucho de cómo está estructurada ese estado, cómo está la composición de ese estado, cómo están los mismos condados, por ejemplo, porque un estado es muy grande y pues puede surtir mucho. Por ejemplo, yo acabo con esto. El tema de la Florida es muy interesante por dos razones. Porque es una población migrante muy grande, sobre todo latina, pero ha sido un latino muy conservador. Primero por la migración cubana, digamos, desde los años 60, toda la migración cubana que se consolida en la Florida, hace, digamos, que las posiciones mucho más fuertes, por ejemplo, con Cuba, mucho más conservadoras en ese sentido, calen muy fuerte. Pero hay una segunda ola. También la situación venezolana cae muy fuerte. Claro, y ha pegado porque la migración de países como por ejemplo Venezuela, Colombia, Nicaragua, digamos, traslada las dinámicas políticas de su país a las dinámicas políticas propias en Estados Unidos. Entonces vemos, o para recordar el caso colombiano, como una migración colombiana asentada en la Florida comenzó a influir en distintos condados para una votación en favor de Trump porque su construcción, digamos, ideológica desde el país lo llevaban a hacer coincidencias y eso fue cuando vimos todo el escándalo, porque en ese momento el gobierno de Duque comenzó a intervenir en las elecciones norteamericanas en favor de Donald Trump para el año 2020 Actualmente en el también estado de la está Florida. usando el gobierno Petro de influencia también ahorita, que le están diciendo que está, algunos congresistas sienten que el presidente Petro también está influyendo en esa elección actual, como lo hizo el expresidente Duque. Yo creo que hay otro elemento que me parece importante mencionar y es que claramente, y por eso decía, ojo con esto porque no queremos que ustedes se lleven con la idea de determinismo de tribus, de tribalidad, del tribalismo, ¿no? Si eres negro, si eres latino, no necesariamente, ojo con eso. Pero también lo segundo es que claramente hay unos temas que son álgidos en cada momento. Entonces, ahorita, sin duda alguna, tenemos el tema de los migrantes, que vimos a un Trump durante campaña decir que supuestamente en Springfield los migrantes se comían los perros o los gatos, ¿no? O algunas frases tan salidas de cuerda que decía que la criminalidad en el mundo en Venezuela, en especial hablan de Venezuela, se había caído porque los criminales estaban en Estados Unidos, ¿no? O sea, unas cosas que uno no, o sea, acuerdo, uno dice, ¿cómo se puede creer eso? Pero hay personas que su percepción de seguridad los llevan a creer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, claramente, cada estado, cada momento político doméstico internacional va a influir. Como le decía anteriormente, en el caso de Michigan, juega un papel clave todo el tema de la situación en Gaza, ¿no? Por la comunidad en su mayoría árabe, y obviamente eso tiene una influencia bastante fuerte para cada partido. Ahora, esos son temas que uno podría decir, este tema de Gaza es coyuntural, pero hay otros temas que históricamente han estado. Uno podríamos decir el de migración,
Pero hay otro también muy importante que siempre ha estado presente. Tal vez baja un poco de sintonía en ocasiones, pero en otros sube, pero siempre está, es el tema de la posesión de armas, ¿no? Y cómo la asociación del rifle también termina aportándole a ciertos candidatos, principalmente a los republicanos, porque su visión sí es que todos los ciudadanos tengan el derecho a tener un arma. Los demócratas, digamos que son un poco más, no es que estén en contra de eso, sino que buscan mayor regulación, tratan de, sí, que haya mayor control sobre eso, porque además está en una de las enmiendas de la Constitución. Entonces, como que ellos dicen, no se pueden meter con esto. Entonces, lo clave, lo que quiero decir acá, es que hay temas que son coyunturales, caso de Gaza, pero hay otros que han estado. Otro tema que me parece que es coyuntural, que durante muchos años jugó un protagonismo, pero que creíamos que se había subsanado, era el derecho al aborto, ¿no? Ese volvió a tomar fuerza desde el año 2020 y que hoy también está marcando la agenda en ciertos estados para si se vota por Kamala o por Donald Trump. Pues sí, Alejandro, pues espero que, digamos, que este análisis de cómo votan los estadounidenses para sus elecciones presidenciales, pues hayan podido llevarse un contexto supremamente importante de cómo se realiza este proceso electoral que puede llegar a ser complicado, lo entendemos, pero segundo, cómo se mueven estas listas desde la importancia que tiene un estado u otro en la dinámica electoral, cómo la población y los cambios poblacionales, de las dinámicas, el mismo proceso económico y las tradiciones juegan un papel relevante en la opción que pueda tener las campañas las diferentes campañas, en cómo presentan su mensaje, en qué es lo que dicen, en cómo lo dicen, y para poder lograr esos cambios en las elecciones. Tenemos hoy, como se los dijimos al principio, 7 estados con que la diferencia entre uno y otro candidato no supera el 2%, que es el margen de error, y que todo está por darse. Tenemos una posibilidad de tener, sin duda, yo creo que la elección más reñida en los últimos 50 años en Estados Unidos, en donde la proporción puede llegar a ser de diferencia entre un ganador u otro de tan solo 6 o 10 delegados del colegio electoral, y eso es muy poco cuando teníamos diferencias previas con Obama, cuando Obama, cuando ganó Trump, o cuando ganó Biden, de cerca de 80 miembros del colegio electoral. Entonces, esta elección va a ser muy reñida, y por eso entender esta dinámica nos va a permitir, o les va a permitir, que cuando llegue el martes de las elecciones podamos hablar un poco más de eso, y que en el programa posterior pues vamos a analizar ya los resultados. Yo solo quería terminar con esto antes de despedir el programa, y es que yo creo que también quiero dejar otro tema sobre la mesa, para que ustedes también se lo piensen. Y es que creo que muchos dirán, pero ¿por qué? Hace un tiempo estuve en un panel que me invitaron a moderarlo y habían panelistas que decían que a la gente en Estados Unidos no le importaba la elección presidencial, que eso era un fetiche más de nosotros, que no estamos pendientes de las elecciones de Estados Unidos. Pero sin duda alguna, más allá, yo no creo eso, yo creo que a los estadounidenses también les importan sus elecciones, y obviamente a nosotros, y cómo el sur global nos influye esto, y claramente al sur global las elecciones de Estados Unidos influyen de alguna manera. En principio, un tema de migración, no hay que olvidar todo el tema en Centroamérica, de la cantidad de los migrantes que están saliendo hacia Estados Unidos a buscar nuevas oportunidades, porque en sus países o tienen problemas económicos o tienen problemas de seguridad que hacen que toda esta población migre, ¿no? Todo el triángulo que se conoce en Centroamérica, en el que está atado no solamente Estados Unidos, sino México en este tipo de políticas, en donde los gobiernos de Washington han tratado de negociar con los presidentes mexicanos para que contengan a toda la masa migratoria. No hay que olvidar también la migración que proviene de Venezuela, que pasa por Colombia a través del Darién. Entonces, claramente, de acuerdo al candidato que llegue, claramente alguno u otro tendrá unas medidas. Pueda que no les guste la migración, a ninguno de los dos, pueda que no les guste, pero sin duda alguna uno tendrá una mayor profundización en contra de la migración que otro, ¿no entender? Entonces, claramente eso nos importa. Lo segundo es que América Latina lleva bastante tiempo sin que esté realmente centrado en la agenda política de Washington. Digamos que eso ha sido una de las críticas de algunos sectores en América Latina, del abandono de Washington a la política latinoamericana. Y eso, digamos, en Washington también ha generado ciertas dudas porque dicen, oiga, descuidamos América Latina y ahora vemos que hay una China muy presente, ¿no? En Brasil, en Argentina,
en Chile, en otros países en donde el principal socio comercial se ha convertido Beijing. Entonces, claramente, eso también es una disputa que a nosotros nos debería impactar. Pero obviamente al sur Surglabel también le debe importar, como lo decía anteriormente, por la situación de Medio Oriente o Asia Occidental, ¿no? ¿Qué va a pasar con Israel? ¿Qué va a pasar con Gaza? Si llega un Trump, va a llegar con la misma línea que hizo en 2020 con los acuerdos de Abraham, pero si no, pues vamos a ver qué sucede allí, o lo de Ucrania. Entonces, eso quería dejarlo como en última instancia, cómo estas elecciones sí nos afectan al sur global, afectan a las otras partes del mundo, porque a partir de allí van a tomar decisiones. Es que, gustenos o no nos guste, los Estados Unidos hoy sigue siendo una potencia significativa a nivel global que influye en las dinámicas políticas y económicas de todo el planeta, porque hace o porque deja de hacer. Entonces, todas esas decisiones que puede tomar son relevantes no solamente para los estadounidenses, sino para el mundo en general. Y lo segundo, yo sí no creo que digamos que eso sea un fetiche más de los analistas, como ustedes, de que alguien le dice, porque Eso lo decía, simplemente, eso no, le no, yo le digo, parece que nunca ha visto un proceso electoral en Estados Unidos cómo se mueve. O sea, un proceso electoral grande, o sea, ya sea de elección a senador, o de senadores, representantes de la Cámara o presidencial, mueve una cantidad de voluntarios en todos los estados que es supremamente masivo, supremamente importante en los diferentes condados, mover a las agrupaciones, todo eso tiene un claro, tiene una movimiento implicación. importante y por eso es que en Estados Unidos una campaña presidencial es costosísima y levantan millones de dólares de forma permanente porque mover esa maquinaria de voluntarios, de intereses a nivel nacional, pues es significativo y Así yo creo es. que sigue siendo determinante. Bueno, Alejandro, para después de las elecciones, inmediatamente después de las elecciones, una vez tengamos un poco más claros los resultados electorales, hay unos estados que demoran un poquito más en darnos sus resultados que otros, o sea, estamos hablando de por ahí unos 3, 4, 5 días, vamos a saber ya ciencia cierta todos los resultados de todos los estados. Vamos a hacer un programa analizando los resultados, analizando la votación, analizando quién ganó la elección y qué impacto tiene eso ya para el mundo, para el sur global, para los conflictos que se están generando a nivel internacional. Pues bueno, Andrés, yo creo que otro episodio que terminamos, un excelente episodio, este episodio 17, por favor, no dejen de seguirnos, de compartir, digamos, comente también en las diferentes plataformas, YouTube, Instagram, que sea, cómo le pareció el programa, qué otro tema le gustaría que abordáramos. Y pues yo creo que con este nuevo episodio cumplimos otra vez el objetivo, que es un poco llevar, traducir todo este tema de la vida internacional a ustedes y democratizar un poco más el conocimiento. Entonces, pues no dejen de seguirnos y compartir. Estamos como @aldea mundial en las diferentes plataformas. Y pues por favor, recomiéndenos, compartan con sus amigos, seguidores cercanos, familiares. No siendo más, que tengan un excelente fin de semana, resto de semana o dependiendo el día o la hora que nos estén escuchando. Chao, chao.